todos, continuamos con la historia de la Iglesia. En esta ocasión vamos a hablar de la paz o la así llamada paz constantiniana. Habíamos hablado en algún capítulo anterior de que la crueldad de las persecuciones finalmente habría de terminar cuando los cristianos menos lo esperaban. Esto sucedió alrededor del año 300 y por eso se cuenta que fueron 3 siglos de persecuciones. ¿Cómo llegó a aquello? Bien, pues Galerio, uno de los subalternos de Diocleciano, que había instigado la persecución junto con Diocleciano, curiosamente le da una vuelta al asunto, es decir, parece que se arrepiente de la persecución que ocasionó junto con Diocleciano. El caso es que él llega a la cumbre, llega a ser emperador y de su orden sale un edicto que dice que se le dé tolerancia a los cristianos. Su edicto decía: existan de nuevo los cristianos, celebren sus asambleas y cultos, con tal de que no hagan nada contra el orden público. Bien, pues era un edicto de tolerancia, podríamos decir. Lo que pasa es que eso no les garantizaba toda la libertad que ellos querían. La libertad llegó un tiempo más adelante, concretamente con Constantino. Algo de historia acerca de este hombre. Nació alrededor del 280, fue hijo de Constancio Cloro, que si se acordarán, se había formado una tetrarquía en el gobierno de Roma, 4 emperadores. Constancio Cloro pertenecía a la familia real y había sido posicionado por Diocleciano. Concretamente, en algún momento se llamó a Constantino, el hijo de Constancio Cloro, al ejército. Y tuvo campañas en Britania verdaderamente espectaculares. Se educó, antes de decir, en Nicodemia y luego perteneció a las legiones romanas. Y como decía, tuvo campañas verdaderamente impecables, al grado de que llegó a ser emperador. Lo que pasa es que al poco tiempo se le hizo chico todo el poder que él tenía, de manera que se dirigió a Roma para quitarle el puesto, concretamente a Magencio, que era quien gobernaba Roma en ese momento. Magencio, curiosamente, había tenido una especie de sueño o premonición que le decía que si salía de las fronteras de Roma, perecería. Y por otro lado, Constantino se dirige a Roma con un ejército verdaderamente muy entrenado que es capaz de conquistar el poder. Bien, pues resulta que antes de entrar en la batalla se dice que Constantino rezó una oración al Dios de los cristianos. A propósito, hay que decir que su mamá se había convertido. No se sabe en qué medida había influido hasta ese momento en él. El caso es que él dice una oración al Dios de los cristianos. Bien, pues con aquello y un sueño muy curioso, o cuentan que pudo haber sido una visión, que se apareció en el cielo una cruz y recibió una inspiración que le dijo: Inoc signo vincis. Bajo este signo vencerás, el signo de la cruz. Bien, pues Constantino se dirigió a Roma, entró por el norte, todavía existe el puente por el que cruzó Magencio hacia Constantino. Una vez que cruzó, se vio verdaderamente encajonado por los ejércitos tan disciplinados de Constantino y Constantino venció en la batalla. Es famosa la batalla del puente Milvio, ahí en el río Tíber, en Roma. Bien, pues murió y en las aguas del río fue aventado su cuerpo, su cabeza fue paseada por toda Roma. La gente se dio cuenta de que Constantino era una persona que les iba a hacer mucho bien, y fue él precisamente quien permitió la libertad de la Iglesia. Concretamente llegamos al año 313, una fecha muy importante en la historia de la Iglesia, y se da el llamado Edicto de Milán, por el cual se le otorga la libertad a los cristianos. Decía concretamente el edicto:
se les permite a todas las religiones, pero concretamente la única que era subyugada era el cristianismo, se les permite a todos obedecer el impulso de su conciencia en las cosas divinas. A los únicos que no se les permitía eran los cristianos, de manera que el edicto estaba dirigido a ellos. Bien, pues es un viraje en el imperio. Ahora el pueblo cristiano se ve liberado súbitamente de aquella persecución tan tremenda que había sufrido por tanto tiempo. Bien, Constantino consideró que tanto el sueño, la oración y aquel signo eran una cosa divina. Y se pudo haber convertido en ese momento, pero curiosamente no se convirtió. Es decir, retrasó su bautismo hasta su muerte. Bien, pues este es Constantino, un hombre muy importante. Igual de importante podríamos decir es su mamá. Por una situación poco complicada de mencionar en este momento, pues resulta que Santa Elena va en un viaje penitente a la Tierra Santa. Insisto, no se sabe cuándo se convirtió, pero tiene toda la autoridad imperial para actuar a manos libres en la Tierra Santa. Bien, pues llegó en una peregrinación a Jerusalén y se dio a la tarea, puso por ahí a una serie de soldados, a hacer una serie de excavaciones arqueológicas muy interesantes. En primer lugar, salió a la luz el Santo Sepulcro, cosa que fue emocionantísima para los cristianos, porque hay que tener en cuenta que en esos 300 años se había buscado erradicar todas las huellas del cristianismo, de manera que se habían construido templos a dioses paganos en los lugares santos. Solo alguien con la autoridad de Santa Elena podía mandar aquellas excavaciones. Se encontró el Santo Sepulcro, aquello siguió adelante y finalmente se encontraron 3 grandes cruces. Se atribuye el hallazgo de la Santa Cruz de Nuestro Señor a Santa Elena, precisamente. Con Constantino, el imperio vio surgir una serie de costumbres cristianas, concretamente el domingo, como el día de la resurrección se le dedicó a Nuestro Señor, se convirtió en día festivo, se empezaron a celebrar distintas festividades del año litúrgico, como la Pascua, como la Navidad. Más adelante, Constantino quiso construir una nueva Roma, le pareció que era un poco más céntrico hacerlo en un centro ya político del imperio, concretamente Bizancio, le quiso llamar la Nueva Roma. Lo que pasa es que por el cariño también que veneraban o que le otorgaban a Constantino, pues le acabaron llamando Constantinopla. Bien, muere Constantino, se asegura, podríamos decir, la paz de los cristianos. De ahí para adelante las cosas más o menos les van bien a los cristianos, se suceden distintos emperadores, todavía hay uno que hace renacer las persecuciones, Juliano se llamó, es así el año 361, del 361 al 63, fue que organizó una persecución. A él se le nombró el apóstata, Juliano el apóstata. Bien, a finales del siglo IV, en el año 392, Teodosio, apodado el Grande, reúne en sus manos el poder imperial de Oriente y de Occidente. Oriente era de Bizancio, digamos, hacia el este, y de ahí hacia el oeste el occidente. Bien, pues más tarde se dividirá el imperio en Oriente y Occidente precisamente. Pero bueno, Teodosio el Grande reúne todo el poder de las dos grandes partes, Oriente y Occidente, y culmina el proceso que había empezado con Constantino. Hay un edicto, así llamado de Fide Católica, acerca de la fe católica, que proclamó al cristianismo como la religión oficial del
imperio. De ahí para adelante lo que sucede es que los distintos monarcas se van convirtiendo y con ellos se convierte prácticamente todo el pueblo. Persia, Armenia, Etiopía se van convirtiendo como naciones enteras, se van convirtiendo al cristianismo. Bien, de ahí para adelante venía el organizarse como iglesia y la organización eclesiástica está basada en las provincias romanas. Las provincias romanas estaban divididas, ¿no? Todo el imperio se dividía en provincias, había cerca de 120 provincias y ese patrón le sirvió a la iglesia para organizarse. Se dieron una serie de grandes sedes, ¿no? En las que había obispos, patriarcas, cada uno tenía distinta importancia. Las provincias más grandes tenían obispos de más peso, podríamos decir, dentro de todo el imperio. Dentro de esas amplias circunscripciones eclesiásticas tenemos, por ejemplo, el Patriarcado de Constantinopla, uno que siempre tuvo mucho peso en el imperio. Fue concretamente el que tuvo preeminencia sobre todas las iglesias orientales. Y tenemos pues las iglesias orientales y la iglesia latina. Esa división será de más trascendencia un poco más adelante. De momento aquí lo dejo. Muchísimas gracias.